Real Madrid 1, Girona 1. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Vamos a comentar este partido, este partidazo de nuestros pupilos, uno más en esta maravillosa competición llamado la Liga Española y que sinceramente en realidad lo que más puede llegar a fastidiar del empate, teniendo en cuenta que la Liga pues hace tiempo que sabemos que no tiene pinta de que vaya a ser nuestra, ni por unos motivos ni por otros. Lo peor es que era el típico partido antes de uno absolutamente clave, el más importante de la temporada, ese partido en la vuelta contra el Bayern de Múnich, en su casa, teniendo un marcador adverso en el partido de ida. Era el típico partido en el que, pues jugando en el Bernabéu encima, que has tenido esa pequeña fortuna, esa pequeña suerte de que el partido antes de ese encuentro tan importante sea en casa, que normalmente pueden ser más asequibles, pues era el típico partido, eso, para poder haber ganado un partido más o menos sencillo, 3, 4, 2 de diferencia, tal. Y al final del partido, pues ir todos en conjunto a una de las porterías o hacer una especie de vuelta de honor, digamos, por el estadio, el ir conectando con la afición de cara a ese partido importantísimo. Pero no solo no hemos hecho eso, lógicamente, sino que encima ni siquiera es que hayas ganado, pues como ganaste mismamente contra el Celta de Vigo, aunque bueno, eso es un pelín de épica, ¿no? Digamos que ganas en último minuto, igual sí que te reconcilias un poco y tal, pero ni siquiera has ganado de manera ramplona, ¿no? Es que encima has pinchado y por lo tanto los jugadores no solo no tienen ese impulso de cara al partido siguiente, sino que encima lógicamente se van sabiendo que el público, que nosotros, estamos muy hasta los huevos de ellos. Y eso pues veremos cómo lo podemos canalizar, qué podemos ver en el partido de vuelta, porque yo sinceramente estaba ciertamente confiado, pero es que ya no es solo lo que ves hoy. Yo creo mucho en Don Fútbol. Hemos alimentado durante muchos años a Don Fútbol y por eso seguramente hayamos tenido suerte en pequeños momentos en los que finalmente han acabado siendo claves de cara a poder cosechar victorias y triunfos. Pero en este caso el Real Madrid se está meando en Don Fútbol y no creo que este ente etéreo, podríamos decir, nos vayan a favorecer de ningún tipo. Ahora mismo la verdad es que la confianza de cara a poder ganar el partido en Alemania está mucho más baja que cuando había empezado el partido, sin duda. En cuanto a la alineación, formábamos con Lunin en portería. Yo comentaba una cosa en Twitter y es que no sé si hubiera sido un buen partido para que jugase Fran González, el tercer portero del Real Madrid. Más que nada porque el siguiente partido te lo estás jugando la temporada y, quieras o no, tienes que evitar cualquier posible molestia o problema que pudiese tener Lunin en este partido en cuestión física o incluso en cuestión mental. Imagínate que la que se ha comido Gazzaniga del gol de Valverde se la come Lunin. Imagínate que tiene un partido malo, porque si tiene un partido bueno, tampoco creo que le vaya a afectar mucho en su confianza, porque es un partido muy distinto. El jugar en el Bernabéu, en casa, contra el Girona, un partido de liga y ya está la competición perdida, a jugar en Alemania contra Bayern de Múnich, en una situación absolutamente riesgosa, ¿no? Entonces, sinceramente, yo me hubiera evitado la posibilidad de que Lunin hubiese jugado hoy por esas circunstancias, tanto por una cuestión física como por una cuestión mental. Pero bueno, ha jugado Lunin, que entiendo que vale, que le dé minutos, sobre todo porque para los pocos que tiene, no estando Courtois, pues puedo entender que juegue, pero sinceramente yo hubiera puesto a Fran González. En la línea defensiva hemos tenido a Carvajal de lateral derecho, que casi por primera vez ha completado 90 minutos, a buen nivel, he de decir, sobre todo en la primera parte. En cuanto a nivel ofensivo, ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo. Tampoco era muy difícil, pero bueno, también le hacían ese cierto aclarado en la derecha, teniendo en cuenta pues, que no tenemos un jugador por la derecha de perfil ofensivo y le generaban todas esas situaciones favorables para que el lateral derecho pudiese sumar desde esas zonas ofensivas. Pareja de centrales para Militao y Asensio. Militao, minutos hoy, importante, seguramente tenga que ser titular contra el Bayern de Múnich, o por lo menos igual saldrá de nuevo 60, 70, 80, seguramente si hay una prórroga, si llegas a ver una prórroga, aunque ahora mismo está complicado, pero si llegas a ver seguramente no la terminaría de completar. Y Asensio como compañero de esa pareja de centrales, en tanto y en cuanto se dice que había pedido disculpas a Arbeloa y a la plantilla por unos desplantes que había tenido. Bueno, no se sabe si eso es así, real, o están tapando otra serie de cosas, que hay informaciones de todo tipo al respecto. Y luego Fran García en el lateral izquierdo. Línea de 4, aunque faltaba por ver cómo se iban a ir moviendo durante el resto del partido. Fede Valverde, Camavinga, Jude Bellingham, Ibrahim y arriba Mbappé y Vinicius.
Arbeloa salía de esta manera sin Tchouaméni, entendiendo que es una prueba de cara al partido de Alemania, claro. Y en cuanto al partido, creo que se puede ir separando perfectamente por bloques, en base también a la inspiración o el momento puntual que han tenido ciertos jugadores en el partido. Y es que en el inicio del mismo empezaba un muy buen Camavinga, un Camavinga dándole mucha movilidad al juego, ofreciéndose mucho, generando buenas conducciones, dos grandes pases, uno de ellos acabado en una de las posibles ocasiones más claras del Real Madrid en esa primera parte, de no ser porque ese gran desmarque que había tirado Mbappé se le escapa luego el control y en el uno contra Gazzaniga pues acaba el portero despejando a córner y luego otro gran pase interior para Brahim que recibe, conduce en vertical, se la cede luego a Mbappé, pero algo mal, y Mbappé desde ese sector diestro en uno contra uno por la derecha ha buscado luego finalmente de nuevo el pase hacia el punto de penalti, pero han acabado cortando y yendo a córner. Ya digo, ese inicio de partido había sido bastante bueno de Camavinga, bastante bueno también de Bellingham en cuanto a movilidad y tal, pero bueno, en cuanto a Bellingham, decir que, claro, en el inicio del partido estás a tope de energía y se le notaba mucho al inglés que ha ido, pues eso, sumando al principio algo más bajo en cuanto a su posición en el campo y luego se ha ido soltando mucho más llegando al área, ofreciendo posibles opciones a los jugadores para poder encontrarle a él en posición rematadora. Pero comentar sobre estos dos jugadores, que son los dos más claves, podríamos decir, de este partido, que, bueno, Camavinga en cuanto a su capacidad defensiva, reflexiva a la hora de entender los espacios que debe ocupar en cada momento, pues sigue siendo el desastre que sigue siendo. Y en cuanto a Bellingham, decir que con balón es un jugador que si recupera un poco de esa chispa, de esa capacidad de giro, de moverse de manera ágil en zonas muy comprometidas, pues es un jugador que en la base de la jugada te puede ofrecer cosas que otros centrocampistas del Madrid no. El problema es que Bellingham es un jugador que está constantemente tratando de llegar a área, que en parte está bien, porque siendo un equipo que no tienes un 9, está bien esas llegadas de segunda línea tratando de ofrecer esa posibilidad de que le encuentren en área, pero el problema es que Bellingham, por muy esforzado que sea, tarda muchísimo en replegar, tarda muchísimo. Entonces, si los equipos te dan tiempo a replegar, pues Bellingham repliega y se posiciona bien y luego tapa huecos, afronta buenos duelos, tal, y eso lo hace bien. El problema es que si el equipo rival transiciona de manera algo más rápida, es que hay un socavón tremendo en el centro del campo y más aún si su compañero, que es Camavinga, pues posicionalmente es lo que es. Y de esa manera ha llegado el paradón de Lunin en el minuto 13, en una progresión del Girona desde el costado derecho, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de obstáculo, ni ningún jugador tratando de apretar o cerrar los caminos. Acaban metiéndose por el centro y Bellingham, aquí voy, el compañero del centro del campo de Camavinga, está constantemente fuera de posición en ese repliegue. Y el jugador que por posición debería ser suyo es el que acaba recibiendo en la frontal completamente solo, que finalmente abre a la izquierda para que Ounahi se meta adentro, haga un buen recorte y la pegue de manera muy violenta buscando la escuadra al primer palo y Lunin siendo obligado a hacer esa gran parada. Pero si esto se puede percibir contra el Girona en el Bernabéu, imaginaos lo que se podrá percibir contra el Bayern de Múnich en Alemania. Entonces, Arbeloa tiene que darle una vuelta en caso de que quiera meter al inglés, que bueno, está claro que va a ser titular, pero tiene que dar una vuelta en cuanto a qué posición va a ocupar. En ese doble pivote creo que puede ser auténticamente devastador. En la derecha, en teoría, debería estar Fede Valverde, aunque veremos con la baja de Tchouaméni si pasa a formar parte del doble pivote. Veremos en la izquierda, aunque ahí se supone que está Güler. Bueno, creo que tengo muchas dudas de cara al posible 11 que pueda sacar Arbeloa en Alemania. Tanto por lo que creo que pueda sacar, como por lo que quiero, incluso. Porque hay una serie de jugadores ahí que me bailan, tanto de que jueguen como de la posición que ocupen. Luego, bueno, un Brahim que ha ido conectando bien el ataque en los primeros minutos de partido. Le he visto bastante ágil, bastante eléctrico, con muchas ganas, yo creo, de ganarse el puesto en el siguiente partido, en el partido en Alemania, en tanto en cuanto pues Güler estaba en el banquillo y bueno, podía sentir esa opción de poder ser el conector de Vinicius y Mbappé en ese partido tan importante del miércoles, e incluso se ha podido ir con un par de asistencias en la misma primera parte, porque gracias a un gran pase que le ha metido a Lo Arnold el otro día, buscando esta vez un poco más abierto que esa situación de Mbappé, que la había pillado mucho más centrada en el partido contra el Bayern, pues en este caso mucho más abierto al segundo palo, llegaba Mbappé algo forzado, trataba de meterla entre palos, de hecho lo había conseguido, pero el defensor la saca
en la línea, y luego otra acción en la que después de haber generado una situación Vinicius por esa banda izquierda, no haber terminado de sacar una opción favorable, pues le ha acabado cayendo de nuevo a Brahim, que ha metido un gran pase al corazón del área, donde aparecía Jude Bellingham, que solo ha podido rozarla, no ha podido puntearla de manera más contundente de cara a portería, y de esa manera pues perdíamos esa ocasión que nuevamente había generado Brahim. Y luego pues intentos de Vinicius de tratar de percutir por el sector izquierdo y buscar opción de disparo, aunque nuevamente, como ya fuese el otro día, pues no ha estado ni mucho menos acertado ni ha sido contundente en esas acciones. También ha tratado de ganar línea de fondo y de frenar en esa ocasión, porque cuando llegas a línea de fondo, además de que le toca centrar con la zurda, además a quién le va a centrar, ¿no? Y luego por el sector diestro, ya digo, encontrando en aclarados constantes a Carvajal, que ha tenido un buen partido en líneas generales. Defensivamente ha sufrido poco, pero porque no ha sido directamente exigido, en base a que Girona no tenía realmente amenaza por su sector, pero a pesar de eso se le ha visto bastante bien respecto a lo que veníamos viendo del rendimiento absolutamente terrorífico que habíamos visto de Carvajal hasta la fecha. Y en una de esas acciones precisamente es Carvajal el que, tras un gran envío de Militao y que el jugador del Girona se tragase ese balón, pues el lateral español acaba jugando atrás para Fede Valverde, que trata de buscar de primeras al palo largo, tratando de sorprender a Gazzaniga, pero el portero del Girona la saca bastante bien. Luego comentar también otro par de acciones en cuanto a una arrancada de Asensio por dentro, con el Girona muy replegado y sin tratar de saltar al central, ha llegado hasta la frontal del área, ha jugado con Brahim, que ha hecho un pase de tacón a la progresión de Asensio por dentro del área, pero en la situación final en la que ya podía rematar, entre que le ha tocado un poco el defensor de Girona y que él no estaba realmente cómodo a la hora de poder rematar, pues no ha conseguido conectar bien con el balón y se ha perdido una ocasión que, bueno, parecía ciertamente peligrosa en tanto y en cuanto donde había quedado ese balón de Brahim. Luego una ocasión que también, bueno, en este caso fue fuera de juego, pero un centro de Carvajal buscando el segundo palo, que llegaba Mbappé, que no trataba de rematar a portería, sino de buscar una segunda opción. En este caso era Vinicius, que en un escorzo no termina de rematar. Una situación realmente clara, pero que ya sabemos que Vinicius en la capacidad de tener un buen timing y luego una buena ejecución de remate y cabeza es lo que es. Y antes de acabar esa primera parte, pues una gran salida del Girona, en este caso por el costado izquierdo, acaba llegando el balón a la derecha y luego este mismo de nuevo lo han conseguido meter a la zona central de la frontal del área. El argentino Echeverri ha recortado, se ha metido hacia adentro, es decir, se ha abierto un poco a la derecha para buscar opción de tiro, pero ese disparo no ha terminado de ser bueno, la ha pegado realmente horrible. Y luego en la segunda parte también se ha podido dividir en 2-3 bloques, y es que el primero es sobre todo por la aparición de Bellingham en el partido, como el jugador que llevaba el peso de esos minutos del encuentro y del Real Madrid en este caso, y luego finalmente los minutos finales de Mbappé por la derecha, que era el jugador pues que trataba de generar algo por ese sector, que por ese sector siempre hace peligro, que es algo que no entiendo por qué ocupa tan poco ese sector Mbappé, pero bueno. Como digo, en ese inicio de segunda parte, pues un Bellingham bastante suelto. Es un jugador curioso respecto a la capacidad de generar sus esfuerzos, en el sentido de, al principio está a tope de energía, entonces, bueno, tiene mucha continuidad en el juego, luego se va apagando aunque te deja algún chispazo, alguna llegada al área, luego de repente se apaga, especialmente se regula en cuanto a esfuerzos defensivos, y cuando parece que está cansado, en realidad pega un último estirón de 10-15 minutos en el que aparece por todas las zonas del campo, aparece a recibir entre casi los centrales, mete pases definitivos, se mueve bien en transición, en la frontal, tiene incluso ocasiones, genera peligro constante y luego encima en este momento que está sin ritmo competitivo, de repente se apaga y desaparece, que es lo que ha pasado en este encuentro. En ese tramo de Bellingham, pues una recuperación de Vinicius en el sector izquierdo, que ha jugado con Mbappé, este tacón para Brahim se la ha devuelto a Mbappé, ninguno de los dos ha terminado de buscar esa opción de disparo, no la han terminado de encontrar, han acabado llevándole el balón al inglés, que desde dentro del área, lo dicho, tenía una opción bastante asequible de sacar un buen disparo, pero tratando de cruzarla se le ha ido muy centrada. Poco después llegaba el gol de Valverde en un saque de banda desde el perfil de Vinicius. Se le han dado a Brahim, que desde el pico de área se ha metido hacia adentro, se le ha cedido a Valverde en la frontal y el uruguayo no se lo ha pensado y la ha pegado al primer palo. Gazzaniga se la ha tragado completamente.
Asistencia de Brahim, que podría ser en este recuento que estoy haciendo casi que la cuarta del partido, pero es casi la menos asistencia de las 4 en realidad es esta, porque el tiro de Valverde pues es el tiro de Valverde y además es que el portero se la traga por completo. Y luego poco después podríamos haber puesto el segundo en el marcador, en una gran jugada de nuevo entre Bellingham y en este caso Valverde, con el inglés aportando la recepción abajo y el posterior pase con la ruptura de Valverde, del uruguayo. Un pase a bote pronto es lo que intenta Fede en este caso, en una situación pues eso, similar a la de Arnold el otro día, buscando esa opción del desmarque de Mbappé, en este caso al primer palo, pero Mbappé se come por completo el remate, trata de pegarle, diría yo que con el exterior de la diestra, pero acaba por la altura del balón dándole con la tibia, entonces se traga esa ocasión. Luego de nuevo otra gran acción de Bellingham, en este caso en su propia frontal de área, puede montar el ataque mediante un grandísimo pase lejano con la zurda a Vinicius y una gran maniobra que había hecho en ese inicio de la jugada para poder sacarse ese gran pase con la zurda, repito, o sea, para poner todavía más énfasis en el gran pase que le mete. Luego Vinicius encara en el mano a mano, pero no termina de salir bien la jugada de manera vertical, acaba llegando al sector contrario donde estaba Militao, que era el jugador que había robado el balón, ese balón que había sacado jugado Bellingham venía de un robo de Militao y en ese sector pues trata de disparar el brasileño, pero se lo bloquea un defensor. Decir también que tanto Vinicius como Bellingham, especialmente estos dos, y con alguna ayuda esporádica de Mbappé, han tenido buenos momentos de presión en esa segunda parte y ha habido 2 o 3 pérdidas forzadas del Girona por estos 3 jugadores, especialmente por Vinicius y Bellingham, y en una ocasión incluso en una situación de esas, pues la ha presionado muy bien Vinicius, ha robado finalmente Bellingham y el inglés ha cedido el balón a Mbappé en una situación clarísima para que el francés pudiese definir de manera muy sencilla, pero el pase del inglés ha sido muy poco preciso. Es cierto que Mbappé tampoco está excesivamente activo en esa jugada, pero sobre todo es por la falta de precisión de Bellingham el que esa jugada no haya podido acabar en una situación realmente más clara. Y antes del gol de Lemar, bueno, del golazo más bien, pues otra casi posible asistencia de Brahim, en este caso jugada vertical de Vinicius por el sector izquierdo de nuevo, acaba llegando al pico de área, se frena dentro del mismo, juega con Brahim, Brahim pausa por completo la jugada y mete de cucharita a la entrada en segunda línea de Mbappé hacia el pico de área izquierdo del área pequeña, remata esa volea de primeras, pero la envía completamente fuera, o sea, la envía al Meteosat de zurda, es cierto, pero la verdad es que el remate es terrible. Y como digo, justo después llegaba el golazo de Lemar, y es que en esta jugada el Girona consigue pausarse bastante en el pico de área derecho del Real Madrid, en este caso, con los blancos acumulando muchos jugadores en esa zona de la frontal del área, bastante hundidos también, sin llegar a la cobertura Jude Bellingham, como digo, bastante descolgado, ahí sí que estaba totalmente reventado, de hecho 2-3 minutos después es cambio y de hecho casi que lo pide él porque estaba totalmente destruido después de esos 10-15 minutos de máxima intensidad del inglés. Y en esa situación pues recibe Lemar, nadie le sale en un inicio y cuando le estaba saliendo ahora sí a achicar Camavinga, tarde por supuesto, pues Lemar se saca un grandísimo disparo que encima pasa a través de las piernas de Camavinga, lo que hace todavía más complicado para el portero que pueda ver esa situación y además es que el golpeo es uno de esos que se va alejando de la estirada del portero, o sea, a diferencia del de Harry Kane el otro día, este es uno de los que se alejan, entonces el Lunin no la puede parar, pero yo creo que Courtois tampoco lo hubiese podido parar en este caso. Y ahí empezaban ya los cambios, Huijsen y Güler entraban por Militao y Jude, cambios claros de únicamente de dosificación y gestión de minutos, y luego entraron Tchouaméni y Mendy por Camavinga y Fran, cambios ciertamente curiosos, por esos minutos que le das a Mendy, que yo sinceramente lo decía el otro día en Twitter, creo que es un jugador al que no hace falta darle minutos, creo que es un jugador al que siempre que reaparece, aparece bien a nivel físico, entonces lo único que haces ofreciéndole estos minutos es dándole esa posibilidad de que se lesione en estos 10-12 minutos. Sinceramente, yo no hubiera dado estos minutos a Mendy, no sé vosotros qué opináis, pero vamos, yo lo tengo bastante claro al respecto. De hecho, es que, sinceramente, ojalá no, pero no me extrañaría que mañana salga un parte médico de Mendy. O sea, es que es así. Entonces, hay que cuidarle de verdad. Y pese a que a todos los jugadores lo normal es darle
ciertos minutos para que recuperen ritmo físico, especialmente cuando te vas a enfrentar a un partido tan exigente, creo que Mendy no funciona como el resto de los mortales, podríamos decir. Más allá de las coñas que hay sobre Mendy, el general, el sheriff y todo eso, es que este jugador yo creo que funciona así. Y finalmente entraba en el 84 Gonzalo por Brahim. El delantero español está teniendo muy poco protagonismo en base a pues que con el cambio de esquema con los dos delanteros, obviamente si son Vinicius y Mbappé, pues lógicamente no tiene hueco ni Gonzalo, ni tendría Endrick, ni tendría ninguno. De hecho, me resultaría bastante interesante el ver cómo estaría gestionando los posibles minutos de Rodrigo, de estar activo, claro. En cuanto a eso tramo, pues bastante insulso el Real Madrid, la verdad. El Girona encima teniendo en cuenta que había marcado ese gol por parte de Lemar, pues ya digamos que con el empate estaba más o menos satisfecho y podía, pues eso, cerrarse un poquito más y tratar de salir en algún contragolpe que pudiesen pillar, aunque tampoco es que sean un equipo muy preparado para ello. Sí, en cuanto a la capacidad de encontrarte el hombre libre y de generarte una buena situación de transición en base a la calidad de los movimientos de los jugadores, pero no en base a la capacidad de los mismos. Comentar, eso sí, algún disparo del Girona en ese periodo del tiempo desde la frontal que afortunadamente no ha tenido mayor peligro, pero sí que decir que conquistaba muy fácil esa opción de disparo. Y luego dos cosas finales que comentar, y es que pues en el 85 una gran jugada colectiva, en este caso del Madrid, en esta situación teniendo bastante paciencia, juntándose en el sector izquierdo con Huijsen, Vinicius, Arda Güler también. El balón ha acabado en el sector diestro y en esa ocasión Valverde le ha metido un grandísimo pase a la ruptura por fuera de Mbappé y Mbappé ha utilizado ese primer toque para controlar hacia adentro y posteriormente disparar con la zurda, centrado, arriba, un balón asequible para Gazzaniga, muy buen movimiento e idea en cuanto a lo que hace Mbappé, pero ejecución errónea del francés, que hoy, pues en cuanto a la capacidad de ejecutar todo tipo de cosas, incluso pases sencillos, paredes, pues ha estado realmente mal. Y comentar, por supuesto, esa jugada del penalti, porque por mucho que el Madrid sea una birria y nos canse bastante ver a estos jugadores y tener que defenderlos y tener que ilusionarte de alguna manera por tratar de ver el siguiente partido, ya no porque sea el del Bayern, sino porque el siguiente partido, pues quieras o no, te tiene que dar ganas, ¿no? de ver a tu equipo, pues encima las cosas esas que no podemos controlar, que otros sí, pero que nosotros no podemos controlar, y es que una jugada en la que Mbappé de nuevo se metía por la derecha, ha llegado a línea de fondo, ha conseguido salvar el balón en el último momento recortando al jugador que le venía de frente, y este, pues Reis, si no me equivoco, le ha soltado un codazo y al mismo tiempo le ha dejado el pie atrás entre las dos piernas de Mbappé. Lo que pasa es que es cierto que la reacción del francés, de Mbappé, ha sido muy poco natural y que es posible que eso le haya llevado en un principio al árbitro, al chulo playa, este que salió en Next, pero me parece que es penalti, sinceramente, porque es que le pega un codazo, aunque sea de refilón, pero le pega un codazo y además es que le mete la pierna entre las dos suyas. Ya digo que es que el gesto de Mbappé es algo poco natural. Le da un codazo, entonces se acaba doliendo del labio y tal, pero muy exagerada la forma en la que escenifica, digamos, esa jugada, esa infracción, pero es que me da igual cómo le escenifique el delantero en este caso. Si lo ves en el VAR y se ve claramente que le pega abajo y le pega arriba, es que me parece un penalti claro, pero bueno, no nos lo han pitado. Ya digo, me remito al inicio del vídeo. Don Fútbol no está ahora mismo de nuestra parte y sinceramente lo entiendo perfectamente. Comentar eso, esas arrancadas de Mbappé por la derecha, que siempre me parece que son favorables para el equipo. O sea, cuando se habla de que Mbappé, que con 18 años ganó un mundial con Francia y tal, como para dejar claro el jugadorazo que es y de que no es todo lo malo que mucha gente dice o puedo decir o podemos decir y tal. Bueno, recalcar que sí, pero que ese mundial lo jugó desde la derecha. Es que a lo mejor Mbappé, para su equipo, el equipo que sea, es un jugador que aporta más desde la derecha por una serie de motivos de lo que puede aportar desde el centro o desde la izquierda. No digo como posición de partida, porque quizá no, porque al fin y al cabo es un jugador al que le estás alejando del gol y es un jugador de 50 goles, pero en cuanto a la capacidad de generar problemas al equipo rival por ese sector diestro, con esa arrancada que tienen 2-3 pasos y esa capacidad para generarse esa ventaja en la arrancada, o sea, ya no es solo su capacidad física, sino su nivel técnico para
dejarles todavía más clavados a los defensores, es que siempre produce por ese sector diestro. Siempre. O sea, no hay ni una sola jugada en la que Mbappé, con campo abierto, cerrado, con mucho jugador al que tenga que driblar, con un 3 contra 1, con lo que sea, Mbappé por ese sector diestro siempre genera. Pero bueno, no, Mbappé esta vez sí le ha apetecido caer a la derecha, además en esos minutos finales ya estaba Gonzalo de 9, pero el resto del tiempo le gusta hacer de Benzema, metiéndose ahí en la izquierda como si fuese Benzema. Pero bueno, son las cosas estas de Mbappé. Y final del partido, por lo tanto, a 6 con el Barcelona, con un partido menos, que se jugará mañana en el derbi contra el Español. Sinceramente, creo que pueden pinchar el partido de mañana, pero nuevamente, de forma sincera, ¿qué más da? Si es que esto no parece ir a ningún lado. O sea, si el Barça puede pinchar partidos, vale, pero es que el Madrid, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no va a pinchar? No nos lo creemos, ¿no? Pase lo que pase el partido siguiente en Alemania. Y nada más, este es el comentario del partido. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os gusta el contenido que hago. Dejad en los comentarios qué os ha parecido el partido o cualquier cosa que queráis comentar sobre el mismo. También si queréis meter alguna pincelada de cara a la posible previa de ese partido contra el Bayern, bueno, lo que queráis, ahí tenéis la caja de comentarios para expresar lo que queráis. También eso que os he mencionado antes de Lunin, Fran González, no sé si me lo compráis, si no estáis de acuerdo, si creéis que han hecho bien en que jugase Lunin, bueno, todo eso, los minutos de Mendy, bueno, ya sabéis lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo.